En una tierra bañada por el sol y los sueños, donde el viento susurra historias y los molinos guardan secretos, nació una de las obras más revolucionarias de la literatura. En el siglo XVII, Miguel de Cervantes escribió una novela que no solo narraba las aventuras de un caballero andante, sino que desafió las normas literarias de su tiempo y transformó para siempre la forma de contar historias. Sin embargo, esta obra guarda un misterio fascinante. Cervantes no se presenta como el verdadero autor, sino como el simple traductor de un manuscrito perdido, escrito por un supuesto historiador árabe, Cide Hamete Benengeli. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Cervantes eligió este recurso? Y sobre todo, ¿de qué manera el manuscrito encontrado en los capítulos 9, 10 y 11 rompe con las convenciones literarias de su época? Miguel de Cervantes es una de las figuras más célebres e importantes de la literatura española. Después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha es la segunda obra más traducida, disponible en más de 140 idiomas, dialectos o variedades lingüísticas. Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547 y vivió un periodo de grandes cambios para España. Participó en la batalla de Lepanto, donde perdió las facultades de su mano y pasó años como cautivo en Argel. Su vida estuvo marcada por dificultades económicas y personales, experiencias que moldearon profundamente su obra. El contexto histórico del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el siglo de oro español, una época de esplendor cultural, pero también de crisis para el Imperio español. En esos años, España vivía su declive imperial, tras derrotas como la de la Armada Invencible, y enfrentaba graves problemas económicos. En este contexto, Cervantes escribió una obra que critica el contraste entre los ideales caballerescos de antaño y la realidad más pragmática y desgastada. El Quijote se desarrolla en una España en transición, con un imperio que ya no tiene el poder que alguna vez tuvo. Cervantes, a través de su obra, refleja las tensiones sociales y políticas de un país que busca su lugar en un mundo cambiante. En el capítulo 9, la historia retoma el enfrentamiento entre Don Quijote y el vizcaíno. No obstante, es interrumpida abruptamente por el narrador, quien menciona que el relato está incompleto. Descontento por el infortunio, busca rastros de la novela, hallando unas crónicas escritas por Cid Hamet Benengeli, un autor árabe. Según estas crónicas, Don Quijote logra vencer al vizcaíno, perdonándolo con la condición de que le sirva a su amada Dulcinea. Tras la batalla, el hidalgo reflexiona sobre su victoria, satisfecho de sus hazañas. Sancho y Don Quijote hablan sobre el papel de un caballero, afirmándole a su amigo que las aventuras por venir estarán llenas de confrontaciones y desafíos, mas no de recompensas. Más adelante, Don Quijote y Sancho se encuentran con unos cabreros, quienes los atienden con hospitalidad. Tras invitarles a una cena, el hidalgo agradece por los alimentos y empieza a hablar acerca de la Edad Dorada, idealizando un pasado en el que, según él, los hombres vivían en paz y armonía. A lo largo de los capítulos destaca el uso del manuscrito, el cual es mencionado en el 9º capítulo de la obra. Este elemento es una técnica narrativa extremadamente innovadora. Al presentar la historia como una traducción de un manuscrito encontrado, Cervantes no se posiciona como el creador directo del relato, sino como un intermediario. Este recurso pone en duda la autenticidad y la objetividad de la narración, jugando con la noción de que no hay una verdad absoluta en la historia. Este cuestionamiento era poco común en su época, cuando los textos literarios buscaban transmitir autoridad y credibilidad a través de una voz narrativa clara y única. Además, esta técnica crea una narrativa dentro de otra, convirtiendo así al Quijote en una obra metaficcional, ya que no solo cuenta una historia, sino que reflexiona sobre el acto de narrar, sobre la veracidad de los textos y sobre la subjetividad del autor. Son algunos los que consideran que el manuscrito otorga una capa innecesaria de complejidad, resultando confuso para la audiencia. Pese a esto, resulta indiscutible que este recurso obliga al lector a plantearse la veracidad de la obra, integrándola y sumergiéndolo más en la experiencia literaria. Por otro lado, este recurso también le aporta verosimilitud a la narrativa, ya que presenta la obra como una traducción de un texto histórico hallado en Toledo.
Cervantes se desliga de la responsabilidad de ser el creador de los hechos narrados, ya que se los atribuye a un autor externo, de manera que el público considera este escrito como una crónica o un testimonio histórico, y no como una invención literaria. De esta manera, el descubrimiento de los fragmentos restantes, al igual que el proceso de traducción a través del morisco, simula un proceso histórico y realista. Al igual que en El Quijote, en otras obras serán implementados recursos similares, como por ejemplo en Drácula y Frankenstein, que emplean este formato de documentos encontrados, dando la impresión de tener un respaldo auténtico y aumentando a sugerencias el realismo en los acontecimientos. La complejidad de esta estructura narrativa se convierte en una herramienta idónea para explorar la locura y el idealismo del protagonista. A medida que el lector se adentra en la historia, se enfrenta a un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción no se disciernen entre sí. Esta innovación narrativa se vincula directamente con la visión quijotesca, pues al tratarse de un manuscrito como fuente histórica, genera en el lector la duda si lo que el protagonista es pura fantasía o existe algo de verdad en su percepción. Sus actos, tales como en el capítulo 11, con los cabreros, donde el hidalgo, a pesar de recibir una comida simple, agradece por la cena, responde con una reflexión sobre el honor y nobleza. Así se demuestra cómo Don Quijote ve en cada gesto simple un reflejo de los valores caballerescos y en lugar de percibir a las personas y las situaciones como son, no deja que las adversidades influyan en sus ideales. El impacto cultural de Don Quijote ha sido sin duda profundo y duradero, trascendiendo hasta nuestra actualidad. La locura del ingenioso hidalgo provoca compasión y lleva enterneciendo a varias generaciones hasta hoy en día. Elementos como el manuscrito, hasta dinámicas inolvidables como la de Sancho Panza y Don Quijote, han sido cogidas hasta el mundo moderno y replicadas en incontables obras, películas y personajes. Eso se puede evidenciar en múltiples historias y personajes en diversas obras de ficción, como la dinámica entre Han Solo y Chewbacca, personajes de Star Wars. Han es un aventurero pragmático y sarcástico, mientras que Chewbacca es leal y confiable, y aporta fuerza física actuando como el apoyo incondicional. De igual manera, el quijotismo, entendido como la lucha por ideales en un mundo desesperanzado, ha prevalecido y se sigue manifestando activamente. ¿De qué manera considera que el pensamiento quijotesco está presente en esta sociedad? Creo que está presente en las grandes empresas y en los sueños de la gente, ¿no? Hay una frase que dice que vamos a hacer una empresa quijotesa, una empresa grande, un emprendimiento, un logro grande que la gente busca en base a sus sueños, en base a lo que quiere lograr. Y hay unos personajes que son quijotescos, ¿no? Que buscan la paz, que buscan la reconciliación, o que buscan la unidad de las personas. Yo creo que todavía ese pensamiento de que puede ser un poco soñador, un poco romántico y un poco loco, debería existir y todavía existen las personas. A más de 400 años de su publicación, Don Quijote de la Mancha sigue vigente, no solo como una obra literaria, sino como un espejo de la lucha humana por los ideales y la verdad, por un mundo que muchas veces parece no tener lugar para la utopía. En la historia del caballero andante, Cervantes no solo nos presenta una crítica a su época, sino que nos ofrece una reflexión sobre el poder de la imaginación, el conflicto entre la fantasía y la realidad y el desafío constante de mantener la nobleza de los principios en un mundo que se desmorona. Hoy el quijotismo sigue vivo en cada persona que, como Don Quijote, sigue soñando y luchando por lo que cree, aun cuando el mundo lo vea como un loco. Porque al igual que el misterioso manuscrito que da inicio a la historia, a veces la verdad no está en lo que se ve a simple vista, sino en lo que nos atrevemos a imaginar. Al final, la verdadera pregunta es ¿quién es más loco, el que sueña con un mundo mejor o el que simplemente se conforma con lo que tiene? Así como Cervantes nos mostró en su obra, quizás el secreto del valor no radique en vencer batallas, sino en mantenernos fieles a nuestras convicciones, a pesar de las adversidades,
porque como dijo el mismo Quijote, cuando la locura es un don, la realidad ya no tiene fronteras.